Primera sesión al turno de la tarde de computación 9, en fecha 18 de agosto. Continuamos en la creación de base de datos. Bien, les estoy compartiendo el programa Access. Y desde el paso inicial, cuando empezamos a crear una base de datos. Ingreso a Access, tengo varias plantillas de Access, las cuales me facilitan el trabajo. Puedo ya modificar algunos datos, acondicionar a la base de datos que quiero manejar, pero vamos a hacer un ejemplo con base de datos en blanco. Presiono y debo asignarle una dirección, una ubicación, una carpeta, una unidad y el nombre de la base de datos. Presiono en la carpetita amarilla y luego busco documentos, ahí lo vamos a guardar y voy a asignarle base de datos biblioteca intensiva. Este será el nombre de la base de datos, crear. Esos son los pasos para crear una base de datos. Buscar una unidad, una carpeta, asignarle un nombre. Primero vamos a registrar los datos de la persona que va a solicitar el préstamo, de los libros, porque esto es de una biblioteca, de una biblioteca. De una biblioteca, ¿ok? Entonces lo que hacemos es iniciar la primera tabla. El primer paso es cambiar a vista diseño. El primer objeto que me muestra en el área de trabajo, también conocido como escritorio, a la izquierda tenemos el panel de objetos o panel de navegación. Acá vamos a ir viendo cada uno de los objetos. Tenemos el primero por defecto, cuando ingresamos por defecto está ya con el primer objeto que es tabla 1. Tabla 1. Hay dos formas para cambiar a vista diseño. Uno desde la pestañita, presionando clic derecho, vista diseño. Y también presionando la cinta de opciones, vista diseño. De cualquiera de los dos. Me pide el nombre y acá vamos a llegar, a ver, podríamos llamarlo... la persona que solicita el préstamo de libros no siempre va a ser un estudiante, también puede ser un administrativo, un docente, persona, vamos a colocar, persona. Sí, está bien. Entonces tenemos una tabla donde vamos a guardar todos los datos de la persona que solicita los libros, los datos personales. Entonces yo codifico, no solo van a ser estudiantes, por eso no coloqué la tabla como estudiante, código de persona, y luego acá registramos nombre, apellido, estamos ingresando los campos de la tabla, nombre, apellido, su número de celular, solamente vamos a colocar celular, carnet de identidad, cédula, identidad. Luego, ¿qué más queremos de la persona que va a solicitar? En el caso que sea un estudiante, se le va a registrar la carrera. La carrera y la carrera, su código de estudiante. Sería código de estudiante. ¿Ya? En caso que sea un estudiante, su código, con su código ya pueden determinar en qué semestre está, qué materias está llevando. La carrera y el código de estudiante. Esto como principal, acá no siempre va a ser un estudiante el que va a solicitar.
y puede ser un administrativo, y cualquier persona también puede solicitar con su carnet de identidad. Esos serían los datos principales. Está el celular, cómo ubicarlo, de la persona que solicita los libros para un préstamo en biblioteca. Tenemos los datos personales. Cada tabla tiene un campo llave. Ese campo llave o campo clave es un dato único. Es decir, que dentro de la biblioteca tienen un registro de todas las personas que van y solicitan los préstamos de libros. Y van a crear una base de datos de esas personas, ¿no? Algunos casos serán administrativos, en otros casos docentes, y también serán estudiantes, ¿no? Y pueden ser personas de afuera también. Entonces le van a hacer un registro donde van a ingresar nombre, apellido, su carnet, y en el caso de estudiantes, su código y carrera de estudiante. Ese es el registro que va a realizar de cada persona que solicita un préstamo de libro o consulta. Ese campo llave es un código que lo hace único, nadie más lo va a tener ese código, y eso lo maneja la biblioteca, ¿ya? Al ser único, si desplazamos a la parte inferior en propiedades del campo, en indexado podemos visualizar que dice sí sin duplicado. Significa que estos datos no se van a repetir. No va a haber dos personas que soliciten préstamos iguales, ¿no? No se va a repetir. Entonces, una vez se hace el registro, cuando vuelve a hacer la consulta, ya están sus datos registrados. Entonces, una sola vez se hace el registro de esa persona sin duplicado, no puede repetirse. Es un código que se le asigna a esa persona, el cual no puede tener valores repetidos, duplicados. ¿Qué es una clave o llave principal? Es un campo que no puede contener, es un dato único que no se puede repetir. Eso es un campo llave o campo clave. Pero no siempre va a ser un campo, sino que también puede ser la combinación de dos o más campos, ¿ya? Como el ejemplo que vimos en la mañana, donde tenían dos campos la llave, ¿no? En ese caso. Vamos a crear, una vez que ya está la tabla con la estructura definida, hacemos botón derecho, guardar. Los tipos de datos, tenemos que analizar los tipos de datos. ¿Qué es un tipo de dato? Es el tipo de información que vamos a ingresar el tipo de datos que vamos a ingresar en ese campo. Si lo dejo como autonumeración, significa que automáticamente va a generar el código y va a ir secuencialmente, 1, 2, 3. El programa lo va a generar. Si lo dejo como número, entonces permite que el usuario lo ingrese, la persona que está encargada de ingresar información, de cargar la base de datos. Ese usuario es el que va a poder colocar el código que sigue, que le corresponde. Eso es cuando lo definimos como número. Y si lo cambiamos a autonumeración, significa que es automático y lo va a generar el programa automáticamente. Esa es la diferencia. Ambos son números, solo que el uno es automático y el otro lo ingresamos manualmente. El nombre, el apellido, texto corto, el celular se cambia a tipo número, el carnet de identidad también número. Acá hay un pequeño detalle en el carnet de identidad. Tendrían que definir si solo van a registrar el número o también van a registrar las tres iniciales de donde se ha emitido esa cédula. En caso que sean solo los números, entonces lo definen como número.
La carrera, texto corto, y el código de estudiante también es solo número. Bien, entonces tenemos ya cada campo con su tipo de dato correcto. Cuando yo presiono arriba en el nombre del campo, verifico las propiedades de ese campo. En todos nos salen las mismas opciones. Acá me muestra requerido sí, que es obligatorio, y en indexado sí sin duplicado porque es un campo llave. Es el único que va a tener estos datos. Sí sin duplicado. Los demás no. Si presiono en nombre, yo me despliego a las propiedades del campo en la parte inferior y puedo ver que el tamaño para un tipo de dato texto corto, lo máximo que puede contener son 255 caracteres. Si yo quisiera ocupar más cantidad a 255, debo cambiarlo a texto largo. Texto largo. Y si aún más todavía, no hay. Ese es texto largo, ¿ya? En anteriores versiones decía campo memo. ¿Ya? Campo memo. Lo dejo con texto corto, solo que quería mostrarles que cuando en la parte clínica, cuando hacemos un diagnóstico o cuando escribimos una exploración física y escribimos una información completa, se hace un registro completo, entonces se requiere más de 255 caracteres. En ese caso tiene que cambiar a texto largo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la opción que permite tener mayor a 255 caracteres? Inciso A, texto corto. Inciso B, texto largo. Inciso C, número. Y bueno, otro inciso será todos los anteriores, ninguno. Entonces hacemos el análisis que cuando es mayor a 255 es texto largo. ¿Ya? Esto yo puedo modificarlo. El nombre no me va a ocupar los 255, o sea, no necesito tener un espacio innecesario reservado. Entonces yo lo voy a asignar 50. Así tenga 3 nombres con 50 caracteres, está bien. El tamaño del campo para nombre, 50, ¿no? El apellido puede ser, algunos tienen hasta 3 apellidos, entonces vamos a colocar 60, en el caso que sean largos. Eso es lo que aplico en tamaño del campo, ¿ya? Eso cuando es texto corto. En el número me da otras opciones como el tamaño entero largo. También hay simple, doble, entero, byte, decimal, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo va a ser la cantidad que se va a ingresar, se puede condicionar, ¿no? Cómo es lo que va a ingresar. Lo dejamos como entero largo, pero hay las otras opciones donde ocupa menos espacio también. Y cuando quiere con decimales. Lo dejo como entero largo. El título. El título me ayuda un poquito a entender mejor qué es lo que voy a ingresar en ese campo. Acá en título, en código de persona, el título puede ser código del solicitante de libros. Vamos a colocar. Código del solicitante de libro, del que hace la solicitud del préstamo de libro. Luego voy a ir a nombre y en nombre coloco en título nombre del estudiante, puede ser docente o administrativo. Ya, esos son los que pueden solicitar. También puede ser una persona externa a la institución, alguien de afuera que va y accede y quiere hacer una consulta de su bibliografía y hacer el préstamo. Esto en caso que sea una consulta en físico. También se puede hacer en una consulta en línea, ¿no? Pero tendrían que tener un código que les permita hacer esa solicitud.
Luego, en apellido, está 60, y el título sería apellidos de estudiante, docente o administrativo. Luego, acá no hay necesidad en código de estudiante, carrera del estudiante, ¿no? Si presiono carrera, entonces tendría que ser, es mucho, 255 caracteres, puede ser 80, y el título podríamos asignarle carrera del estudiante. ¿Ya? ¿En qué carrera está inscrito el estudiante? ¿Qué está estudiando? ¿En qué carrera? El campo requerido es obligatorio. Quiere decir que no puede contener valores nulos. En otras palabras, no puede quedar vacío. Eso es un campo requerido. Si dice no, significa que puede que usted no ingrese ese dato y no va a darle ningún mensaje de error. En código de estudiante, como acá va a haber otras personas que va a solicitar, y si esa persona no es estudiante y yo coloco que sí es obligatorio, entonces no va a poder hacerle el préstamo, porque acá le está obligando a que ingrese un código de estudiante, pero esa persona no es un estudiante. Entonces, en ese caso, el requerido no, ¿no? Dependiendo del contexto de la base de datos, cómo van a hacer el registro de la información, es que tienen que validar los campos. Carrera, no requerido, en el caso que tampoco sea, puede ser un administrativo o puede ser una persona ajena a la institución. Entonces, si va a ser es una atención de biblioteca abierta a todo público, entonces algunas condiciones son obligatorias y otras no. Por ejemplo, el nombre es obligatorio, el código, el apellido, el celular vendrían a ser, y el carnet de identidad como datos obligatorios. Carrera y código de estudiante solamente con el caso que sean estudiantes. Eso es lo que hay que considerar cuando es un campo requerido, quiere decir que es obligatorio, no puede quedar vacío. Pero en algunas situaciones lo dejamos como no requerido cuando no es obligatorio ingresar algo. Está creada la primera tabla, la estructura de la tabla. ¿En qué vista estoy? En vista diseño. Puedo en cualquier posición hacer clic derecho en cualquiera de los campos y presionar insertar fila. En caso que yo quiera ingresar o me salte algún dato y quiero colocarlo o más arriba o al medio, si es al final simplemente continúo escribiendo. Entonces puedo hacer como estar en Excel, ¿no? Clic derecho, insertar fila, hago clic derecho, eliminar fila. Funcionan ambas situaciones. Entonces los campos son las columnas en Excel, ¿no? Acá en la estructura de la tabla siempre asigno nombres genéricos, nombres de campo según la información que va a contener cada uno de ellos. Los tipos de datos es qué tipo de información va a contener letras, números, fechas de nacimiento. Acá no hay fecha de nacimiento, entonces no estamos utilizando ese tipo de datos. Bien, ahora voy a cerrar, primero guardar, presiono clic derecho guardar y ahora lo voy a cerrar. Ahora voy a crear una nueva tabla. Recuerden que el panel de la izquierda es panel de objetos, solamente hay 4 objetos, tabla, formulario, consulta e informes. En el lado derecho tenemos el panel de trabajo, también conocido como escritorio, es el área donde nosotros damos instrucciones a Access. Voy a crear otro objeto, crear tabla. Recuerden que primero cerré todo y luego hice crear tabla. Voy a volver a repetir, crear tabla. Quiero eliminar esta tabla 2 y lo voy a cerrar. No puedo, bueno, está sin guardar, lo voy a guardar primero. Lo guardo, me pide el nombre, lo dejo así con ese nombre. Está guardado la tabla 2, ahora lo voy a cerrar. Acá me muestra tabla 2.
Ahora quiero eliminar tabla 2. De derecho, eliminar. Eliminar. Tabla 2, eliminar. Entonces me dice, desea eliminar. Si elimina este objeto, lo quitará de todos los grupos. Sí, está vacío, simplemente quería mostrarles cómo eliminar. No lo puedo eliminar directo en el panel de trabajo, no lo puedo eliminar directo. Tengo que cerrarlo y en el panel de objetos, ahí lo puedo eliminar. Lo voy a guardar intencionalmente con ese nombre, tabla 1, aceptar, pero ahora quiero cambiar el nombre. Entonces presiono, no lo puedo cambiar en la vista de trabajo, en el área de trabajo, en el panel de trabajo, y lo voy a cerrar. En el panel de objetos, en este lateral izquierdo, ahí es donde yo cambio el nombre. Clic derecho, cambiar nombre. Ahí lo deshice, ¿no? Clic derecho, cambiar nombre. Bien, entonces ahí voy a colocar libros, libros, libros. ¿Ya? Ahora voy a abrirlo en vista diseño, porque en la vista diseño es donde yo voy a crear la estructura de la tabla. Ingreso a vista diseño, lo guardé, le cambié de nombre, pero no tenía nada, estaba vacía la tabla. Voy a definir lo que es necesario registrar de los libros. Entonces, código del libro. Primero voy a ingresar los campos y luego vamos a establecer los tipos de datos. Nombre o título, el título del libro, autor o autores, luego edición, fecha de publicación, editorial, edición. Bien, eso como principales datos de un libro. Le di el nombre del libro, pero puede ser también textos, pueden ser en algunos casos los originales, en otros casos serán copias, serán anillados. Hay libros que solamente lo prestan para sala, así como hay libros que lo pueden llevar. Está como código de libro, pero se pueden codificar las tesis, los trabajos de investigación, cualquier publicación que tengan en la biblioteca, ¿ya? Entonces no necesariamente van a ser libros, también pueden ser revistas científicas o trabajos que hayan realizado de investigación, ¿ya? Pero sí lo vamos a englobar todo como código de libro. Entonces acaba el título, el autor, la edición, fecha de publicación, editorial. Lugar puede ser, lugar de publicación, lugar de publicación. Bien, entonces tenemos esos tipos de libros, de campos que se requiere para codificar libros, ¿no? Tenemos la tabla que se llama libros y hemos asignado los campos. Están definidos los campos. ¿Cuántos campos son? 2, 4, 6, 7 campos. Empezamos a codificar. Los libros generalmente lo codifican combinado letras con números. Entonces acá yo voy a codificar como texto corto, ¿no? Porque voy a asignar, digamos, la I de investigación, la R de revista, la L de libro y luego números, ¿no? Puede ser que se codifique así. El título está bien texto corto, el autor también, edición, fecha de publicación, editorial, lugar, todo texto corto. Ah, fecha. Fecha, hora. Acá sería fecha, hora. Fecha, hora, ¿no? Eso es lo que queremos registrar de un libro. Fecha, hora. Vamos a consultar un libro que tengo en mano.
Sí, eso es lo que es generalmente lo primordial. Ya, solamente quería verificar. Entonces, esos serían los principales datos de un libro. Eh, Ahora configuramos en la parte inferior. Verificamos si el primer campo ya tiene la llave. Lo que sucede es que cuando usted hace la creación de tabla usando no tabla, sino diseño de tabla, los pasos son diferentes. Cuando yo hago crear tabla y luego guardar, cambiar a vista diseño, y me pide el nombre, cuando hago de esa manera, por defecto le asigna la llave al primero. Pero si yo hago crear diseño de tabla, no le asigna la llave. No va con la llave, yo lo tengo que asignar la llave. Entonces, esa es la diferencia. No siempre vamos algunos no hacen esa misma secuencia de paso, lo hace diferente, entonces un poquito varía en cómo va a salir el campo clave. Acá ya está la llave activado. Sin embargo, cuando yo entro crear diseño de tabla, presiono, ya está en diseño, empiezo a crear, nos da en este espacio, cuando presiono guardar, pero va a estar sin la llave, yo tengo que asignarle el campo llave. ¿Y cómo asigno el campo llave? Simplemente presionando en la llavecita, ¿no? Simplemente presiono en la llave. Eso simplemente para aclarar un poquito. El código del libro, texto corto, ya hemos analizado. Ahora verificamos en las propiedades, en la parte inferior, en las propiedades del campo. ¿Qué son las propiedades del campo? Esa información que obtenemos va a depender del tipo de datos. No da para todos los tipos de datos igual. Por ejemplo, hago clic sobre un campo que el tipo de dato es fecha, me da otro tipo de información en las propiedades. Hago clic en otro tipo de datos cortos y me muestra otra información. Voy a cambiar acá otro tipo de datos, por ejemplo, sino, y me da otro tipo de información. Entonces, las propiedades del campo depende del tipo de datos seleccionado. Si yo selecciono datos adjuntos, es cuando quiero adjuntar archivos. Puede ser una página web, un documento, una planilla en Excel, una foto. Hicimos ya un ejemplo en la mañana adjuntando fotografía, pero se puede adjuntar en manera de foto un estudio complementario, una ecografía, un rayo X, como imagen, ¿no? Un examen, un electrocardiograma. Como tipo imagen lo podemos adjuntar. Entonces, las opciones, acá me sale apenas dos opciones en datos adjuntos. Si elijo hipervínculo, me muestra también algunas opciones que son iguales en los otros campos. Entonces lo voy a dejar como texto corto. Texto corto. Ahora voy a cambiar los tamaños. El código del libro lo voy a dejar así como está, porque puede que se maneje varias cifras y tal vez codifican con palabras un poquito largas y varias cifras combinado con un número. En título, el título del libro, en algunos casos o en alguna revista, es un poquito largo, ¿no? En la revista científica, es un poquito extenso, entonces podemos hacerlo de 150. Luego, requerido sí, ¿no? Requerido sí, que quiere decir que no puede quedar vacío, que es obligatorio. Requerido sí. Cambio autor. En autor ingreso, a eso lo voy a dejar con 255. En algunos casos hay hasta 5 autores o más autores y puede que tal vez falte. Entonces, en ese caso tendrían que cambiarlo a texto largo. La edición, texto corto, acá se puede ocupar a 60, 80, ¿no? Ya no es mucho. Fecha, la fecha de publicación en formato fecha corta. Cuando tengamos campos de hora, cuando queramos registrar hora, lo configuramos como hora corta. Acá el formato va a ser fecha corta. Hay varios formatos. Mediana, donde nos muestra el mes en 3 letras.
y con guiones. La fecha larga ya viene con el nombre completo del mes y el día. Y la fecha general viene tanto la fecha como la hora. Entonces lo voy a dejar como fecha corta para que quede con la diagonal. Requerido, sí, es obligatorio escribir la fecha de publicación, aunque en algunos casos no tenemos ese dato. Puede acá colocarse páginas, hay más información para complementar, solamente dejé algunos datos principales. Una vez que tengo creada la tabla libros, lo voy a guardar y cerrar. Botón derecho, cerrar. Ahora voy a hacer la tercera tabla para hacer la relación. Voy a hacer el préstamo. Crear. Lo voy a hacer en este caso como diseño de tabla. Esa opción de diseño de tabla, si usted se fija, va al diseño directo, pero no tiene el campo llave. Es solo esa la diferencia. Un poquito los pasos varían, pero igual se puede crear. Esta tabla, ya estoy en vista diseño, no va a tener su propio código, sino que voy a llevar código de las otras dos tablas. Voy a traer el código de persona y abajo voy a colocar código de libro. Código de libro. Bien, tengo qué libro, a quién estoy prestando. La fecha de préstamo, la hora de préstamo, hay que registrar. Acá sería, si es para consulta en sala, si es para consulta en sala, ¿no? Entonces sería que marca, si marca así, si marca la casilla será sí, y si lo deja en blanco será no. Luego acá sería copia, si es copia u original, o acá podemos colocar, si está bien copia. Copia, si marca que es copia, quiere decir que sí, ¿no? Y si no marca copia, entonces es original, ¿no? También podríamos que, para evitar tal vez confusión, podemos colocar original y que marque si es original. Tenemos copia, consulta, préstamo, fecha, hora. Ya, ¿quién es el encargado de turno? Acá tendríamos que registrar nombre del bibliotecario. ¿Quién lo atendió? Eso es importante. Se hace un registro de quién es la persona que está realizando el préstamo, quién está de turno. Entonces, el nombre, ahí se va a registrar el nombre, el cual también va a tener una base de datos donde va registrado su nombre, porque generalmente son 2, 3 o más, tal vez, ¿no? Dependiendo de la magnitud de la biblioteca. Entonces puede que haya un personal un poquito de varias personas, entonces se puede crear una base de datos, los cuales acá se le va a asignar. Cuando son los que atienden son varios, entonces tienen un código, ¿no? Habría que registrar su código de la persona que prestó el libro. La fecha y la hora, acá sí es para consulta en sala, vamos a colocar. En sala, quiere decir ahí, en las instalaciones de la biblioteca. La fecha de préstamo, hora de préstamo, acá. Si no es para consulta en sala y es para que se lo lleve, entonces tiene que haber la fecha de devolución, cuándo tiene que devolver y hasta qué hora tiene que devolver. Para evitar las multas, ¿no? Y en caso que no devuelva en la fecha y la hora indicada, le va a implicar multas. Multas. Bien, más o menos eso sería el proceso de préstamo de libros en una biblioteca. Voy a marcar los dos códigos como llave. Estoy en una tercera tabla, lo voy a guardar primero antes de continuar, y le voy a asignar el nombre de préstamo. Préstamo.
Esa tabla es la tabla préstamo. Dice, tiene que asignarle una clave principal. Entonces lo voy a borrar, ese campo, lo voy a borrar, eliminar fila, y yo, sí, lo voy a asignar mis otros dos campos. Ahora, entonces selecciono los dos campos código y aplico la clave, ¿no? A ver, lo vuelvo a hacer, control Z, selecciono los dos campos código y aplico la clave. Esta tabla préstamo no tiene su propio código, sino que está utilizando código de las otras tablas, como de la tabla libros y de la tabla personas, ¿no? Trae el código de las otras tablas. Cuando los códigos vienen de otras tablas, se llaman llaves foráneas. Cuando ese código, ese campo llave, viene de otras tablas, porque no es propio de préstamo. Ya código de persona viene de la tabla persona y código de libro viene de la tabla libro. Cuando traemos llaves de otras tablas, se llama llave foránea. Eso sí lo pueden anotar. Una llave foránea es cuando viene de otras tablas. Cuando el código o ese campo clave o llave viene de otras tablas. Eso es una llave foránea. En esta tabla, la llave es compuesta. En cambio, en las otras tablas, solamente tiene una llave, ¿no? A ver, voy a abrir persona, pero voy a abrir en vista diseño para poder visualizar. La tabla persona tiene un campo código, un solo. Préstamo tiene dos. La llave principal está compuesta, es compuesta. En cambio, es solamente ejemplo. También en esta tabla yo puedo mantener dos códigos como campo llave. No siempre va a ser uno. ¿Ya? En este ejemplo, el de la que los relaciona tiene dos. También hay ejemplos con más de dos campos llave. Entonces, cuando se compone con más de un campo llave, se llama llave compuesta. Llave compuesta. Llave compuesta. Si cambio a la tabla principal,